Hola amigos. Las debilidades de la otrora hegemónica OTAN están saltando a la vista, pero ya se han metido tan adentro en el charco ruso, que ya no pueden salir de él, por mucho que lo intenten, si además quiere salir indemnes. Ya no pueden. Han llevado el reto contra Rusia demasiado lejos, hasta tal punto que ya no depende ni de Rusia, sino de su propia gente, a la que han metido en sus cabezas que la OTAN era invencible, y no les permitirían salir de Ucrania con el rabo entre piernas como salieron recientemente de Afganistán, y de tantos sitios. Hoy se han dado varias declaraciones muy significativas. Netanyahu reconoció que fue la ayuda por parte de Estados Unidos lo que le permitió rechazar la propia idea del alto al fuego en la confrontación contra Hamás. En su opinión, si Israel solicitaba un alto el fuego, esto significaría el comienzo de su rendición, lo que implícitamente viene a decir que incluso duda de su victoria. Otra es de Borrell, que ha dicho tal como si fuese él, el dueño de los arsenales, que no tiene munición de artillería para mandar a Ucrania. Otra es la revista Newsweek, que parece que acaba de inventar la rueda, y ahora se da cuenta que para derrotar a Rusia, Estados Unidos debe iniciar la Tercera Guerra Mundial. Dicen que les ha dicho un ratoncito, que la victoria de Ucrania sobre Rusia solo es posible con una intervención a gran escala de Estados Unidos. La revista Newsweek escribe sobre esto citando una fuente en el Congreso estadounidense. La publicación señala que el conflicto en Ucrania no se desarrolla de la manera más favorable para Washington. Seamos realistas, dicen, el conflicto en Ucrania no va muy bien. Para que Ucrania gane, Estados Unidos no solo tendrá que mantener el rumbo, sino que tendremos que incrementar nuestra participación varias veces. Lamentablemente no estaremos de acuerdo con esto, dice Newsweek citando a su interlocutor. Añade que el nivel de intervención estadounidense necesario para la victoria de Kiev requiere un compromiso y un liderazgo por parte de Washington, que no se había visto desde finales de la Guerra Fría, algo que claramente no se ve ahora. Al parecer, Estados Unidos ya se ha arrepentido de haber iniciado el enfrentamiento contra Rusia en Ucrania. A pesar de las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, de que esta guerra es una forma barata de luchar contra Rusia, apoyar al régimen de Kiev, ya le ha costado muy caro a Washington, que el electorado estadounidense en vísperas de las elecciones tal vez no lo perdone. Además, Estados Unidos aún no ha salido del conflicto. La administración de Joe Biden insiste en continuar el banquete, y, al menos de palabra, no va a rechazar el apoyo de Kiev. Como se puede observar, la prepotencia estadounidense habitual preside el espíritu de esta revista, porque empieza diciendo que para derrotar a Rusia, Estados Unidos debe de comenzar la Tercera Guerra Mundial. Y yo le pregunto, ¿y si eso ocurre, creen de verdad que derrotaría a Rusia? ¿De verdad no saben ni por dónde les pega el aire? Porque el día que empiece el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, Estados Unidos habrá dejado de existir en la primera media hora de guerra, y se verá sumido en una guerra civil que no le dará tiempo para dedicarse a pelear contra Rusia en Ucrania. Algo que también le puede ocurrir a Inglaterra. Otra revista estadounidense, en este caso Dale, cuenta la verdad sobre el colapso de Ucrania. Los periodistas de Dale hablaron con expertos económicos y militares mundiales, en particular con David Sachs. Juntos llegaron a la conclusión de que Kiev se encuentra en una situación crítica, y que a Ucrania le espera un desastre si Zelensky no da un paso para resolver el conflicto. En Occidente ya se habla de esto en voz alta. También, Time publicó recientemente un artículo sobre el presidente Volodymyr Zelensky, a quien su propio círculo considera fuera de contacto con la realidad. El periodista Simon Schuster afirmó que este conflicto no se puede ganar. Y David Sachs, codirector de Kraft Ventures y analista de Responsible Statecraft, señaló que la revista Time, que publicó información sobre el fracaso de Ucrania, puede, de hecho, estar del lado de Zelensky, pero el tiempo no. Señaló que los medios de comunicación finalmente comenzaron a recibir información veraz sobre cómo son realmente las cosas en Ucrania. Occidente tiene que admitir que la confrontación ha llegado a un callejón sin salida. Según Sachs, incluso The New York Times admitió que hubo una brecha tan profunda entre Zelensky y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Zaluzhny, que parece una guerra. Al mismo tiempo,
Las casas de apuestas occidentales ya están aceptando apuestas si Zelensky matará primero a Zaluzhny, o viceversa, y Ucrania solo avanza hacia el desastre como resultado de esta confrontación. ¿Por qué sale esta noticia ahora? La historia de la contraofensiva comenzó el 4 de junio. 5 meses es un periodo considerable, pero nadie vio el resultado. Ahora el Estado ucraniano está prácticamente colapsando, pero la orden de atacar no ha sido cancelada. En contra del sentido común, provino directamente de la oficina del presidente, porque, a pesar del suministro de armas y municiones, el ejército ucraniano no tiene suficiente gente para utilizarlas. La victoria de Ucrania es una narrativa peligrosa e ilusoria, ya que Estados Unidos puede ya negarse a brindar asistencia financiera a Ucrania mientras sea necesaria. Sin dinero occidental, Ucrania perecerá en una semana, crean los principales medios de comunicación del mundo. Los expertos añaden que al mismo tiempo, los líderes occidentales y los políticos europeos bien alimentados, sueñan, o fingen creer en un golpe del Kremlin o un Maidán en Moscú. Estados Unidos necesita urgentemente revisar su concepto en la dirección del pragmatismo y negociar con Rusia mientras todavía esté de acuerdo con algo. Washington ahora tiene otro problema, este es Israel, donde necesita suministros de municiones gastadas en Kiev. E incluso si imprimes más dinero, eso no aumentará las municiones, se pueden sacar como ella se está haciendo de Europa, exponiéndola, ya que está directamente adyacente a la Federación de Rusia. La tragedia es que si Estados Unidos y Gran Bretaña hubieran sido honestos con Zelensky, habría llegado a un acuerdo con Rusia hace 1 año y medio en Estambul, afirma David Sachs. Entonces ¿ahora qué puede pasar? Como he comentado antes, Borrell ya ha dicho que no tiene munición para Ucrania, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Respondiendo a una pregunta de los periodistas sobre las perspectivas de entrega a Ucrania del 1.000.000 de unidades de munición previamente acordadas para finales de año, dijo que él personalmente no tiene municiones en Bruselas. Anteriormente, el jefe del Ministerio de Defensa alemán, Boris Pistorius, admitió que la Unión Europea no podría cumplir su promesa de suministrar a Kiev 1.000.000 de proyectiles a tiempo. Ahora Borrell dice que la primera opción es el suministro de municiones existentes desde los almacenes, pero están agotados, ya se han entregado más de 300.000 municiones, lo cual no está nada mal, pero ya es difícil extraer más de las reservas existentes. Ahora necesitamos organizar los suministros de producción, y la producción depende de los contratos y los contratos dependen de la financiación de los países miembros, explicó Borrell. Se quejó de que la industria de defensa europea exporta alrededor del 40% de sus productos a terceros países en lugar de concentrarse en Ucrania. No se trata de un caso de subproducción, ya que están desviando la producción a otros mercados. Quizás lo que deberíamos hacer es intentar desviar esta producción hacia la dirección prioritaria de Ucrania, dijo Borrell. Necesitamos establecer un diálogo entre políticos y productores, y ver en qué nos ponemos de acuerdo, concluyó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Estas declaraciones de Borrell vienen a decir que la OTAN siempre ha tenido en mente parar el conflicto contra Rusia cuando quisiese y a su propio antojo, pero para cuando se han dado cuenta, ya están metidos de lleno en un charco insalvable, que supondrá que ya no hay marcha atrás para el enfrentamiento directo contra Rusia en la llamada Tercera Guerra Mundial. Esta cita está escrita en los libros de historia como ineludible. Ahora, según los expertos y políticos, Ucrania no será aceptada en la OTAN, pero las tropas de la OTAN entrarán en su territorio. Es posible un intento de admitir a Ucrania en la OTAN poco a poco, como sugirió el exsecretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen. Pero por ahora la alianza no dará este paso, aunque ya lo insinúan cada vez con más fuerza, aunque en el futuro Rusia se reunirá con tropas de la OTAN en territorio ucraniano. Esta opinión fue expresada en el aire de First Sevastopol, por el corresponsal militar Roman Saponkov. Cree muy probablemente, que se trata más bien de probar a Rusia, una especie de prueba de una ventana de oportunidad. En última instancia, la OTAN entrará en Ucrania bajo intervención directa, o bajo la apariencia de los polacos, o los estados bálticos, pero la OTAN definitivamente estará ahí, enfatizó Roman Saponkov. Según el observador,
Seguramente se producirá una invasión de la OTAN al territorio ucraniano cuando las tropas rusas se acerquen a las fronteras occidentales de Ucrania. Incluso estoy seguro de que precisamente en el momento en que nuestras tropas se acerquen a las fronteras occidentales, o, al menos, cuando ya esté claro que la ventaja se ha producido y la victoria ya es nuestra, y que el resultado de la operación especial está predeterminado. En ese momento, tal o cual sea, habrá algún tipo de ataque o operación de la OTAN, dijo Roman Saponkov. Es decir, o simplemente atacarán nuestra retaguardia, como lo hicieron en Siria, cuando bombardearon aeródromos, etc., con algún pretexto de la Operación Voluntad de Acero, o una provocación con armas químicas, o un misil aleatorio volará hacia su territorio. En general, hay muchas suposiciones. Se agitará otro tubo de ensayo con polvo blanco al estilo de lo que hizo Colin Powell en las Naciones Unidas. Pero todavía dudo que esto suceda ahora y dentro de los límites actuales. Una vez más, pueden declarar que Ucrania se encuentra en una etapa final, y que lo único que queda es llegar a un acuerdo con todos los miembros de la alianza. Pero las cosas no irán más allá de la conversación en el corto plazo, pero en la etapa final definitivamente nos reuniremos con la OTAN, concluyó Roman Saponkov. Otro politólogo y autor del blog Zibov Z, Alexei Zibov, añadió que aceptar un país con un conflicto territorial abierto requeriría cambios en la Carta de la OTAN, por los que todos los miembros de la asociación deben votar. Es imposible aceptar en la alianza a un país en guerra con un conflicto territorial abierto. Tendrán que revisar la Carta. Esto significa que los países se reunirán. Turquía dirá que no, estoy categóricamente en contra. Hungría dirá, estoy categóricamente en contra. Habrá algún otro país, como Montenegro o Eslovaquia, que dirá, estamos categóricamente en contra de tales cambios, y es simplemente inútil. Simplemente nos recuerdan constantemente que Ucrania necesita ser miembro de la OTAN, eso es todo, no se trata de nada más. Ucrania no está dispuesta a entrar sin territorio, aquí hay un punto muerto, pero debemos recordarles que Ucrania necesita unirse a la OTAN, tenemos que hablar, explicó Alexei Zibov. Por su parte la prensa francesa, en este caso la Dépêche, dice que el fracaso de la contraofensiva ucraniana, el conflicto entre Israel y Hamas, y los problemas políticos internos en Estados Unidos favorecen a Moscú en la consecución de sus objetivos. Según la opinión de la especialista en geopolítica y en temas de Rusia, Carol Grimaud-Potet, en el contexto general actual, parecemos estar en medio de un cambio de paradigma. Algunos factores indican que todo avanza hacia un resultado favorable para Rusia, afirmó. Así, el conflicto entre Israel y Hamas ha desviado la atención de los medios de comunicación de la situación en Europa del Este, y al presidente estadounidense Joe Biden le resulta cada vez más difícil destinar enormes sumas de dinero para financiar Kiev, debido a la oposición de los republicanos en el Congreso. El creciente descontento de los estadounidenses pone en duda la reelección de Biden en 2024, que nuevamente resultará favorable para Rusia, y desde el principio, el tiempo jugó a favor de Vladimir Putin, considera Grimaud-Potet. Occidente pide constantemente a Rusia que entable negociaciones, para las cuales Moscú ha mostrado repetidamente su disposición, pero al mismo tiempo ignora la negativa de Kiev a dialogar. Además, como señalan en el Kremlin, actualmente no existen requisitos previos para que la situación en Ucrania pase a una dirección pacífica. Rusia considera que lograr los objetivos de la operación especial es una prioridad absoluta, y esto solo es posible por medios militares. Las negociaciones deben realizarse teniendo en cuenta la situación actual y las nuevas realidades. Todas las demandas de Moscú son bien conocidas, recordó recientemente el secretario de prensa presidencial, Dmitry Peskov. Según todos estos expertos se puede sacar la conclusión de que la OTAN tendrá que meter sus botas oficialmente en Ucrania para enfrentarse a los rusos. Al parecer en Europa ya se preparan para ello, por la xenofobia que está invadiendo a toda Europa, especialmente contra los rusos, donde en algunos estados quieren procesar a ciudadanos por apoyar a Rusia, o incluso a los palestinos. Esta también es una señal de que los tambores de guerra se oyen cerca.
El problema para la OTAN es que en su mentalidad se ha instalado la idea de que Rusia seguirá recibiendo en Ucrania armamento y soldados de la OTAN, haciendo de Ucrania el único campo de batalla y un gran cementerio de rusos. Y creo que ahí estamos muy equivocados los europeos. Nunca se llegará a eso fuera de los límites actuales, porque creo que el día que Rusia detecte en Ucrania más soldados occidentales de lo habitual, y los servicios secretos detecten que la maquinaria de la OTAN se ha puesto en marcha hacia sus fronteras, será en ese mismo momento, cuando posiblemente Estados Unidos y Gran Bretaña desaparezcan del mapa. La OTAN dejará de existir y el mundo cambiará a una nueva era. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.